Bueno, yo creo que lo más importante en un corto es poder crear ese vínculo maravilloso que se crea entre la historia que estás contando y el espectador, ¿vale? Yo siempre intento que el público se agarre a la historia que estoy contando, porque si no, ¿qué sentido tiene? Podría hacer ciencia ficción, terror, incluso cine erótico, pero realmente con lo que se queda un espectador es con la historia, es con lo que le estás contando y es con esa identificación con el personaje, sentir lo que está viviendo el personaje como si fuera propio. Y para ello, pues trabajo a partir de la realidad. Digamos que mis historias pueden ser muy simples, pero se basan siempre en cosas que me pasan a mí, que le pasan a amigos, o conocidos, o noticias, pero siempre tiene una base fundamental que es la realidad. Entonces, claro, yo me fundamento en eso para crear, pues, mis trabajos en base a la comedia, porque claro, las historias que suceden a nuestro alrededor, fuera más allá del COVID y todas estas historias, son muy surrealistas y yo salgo a la calle y me pasan cosas y así es como escribo mis historias, viviendo y sufriendo pues los pequeños dramas del día a día, que eso llevado al extremo mediante la comedia o mediante la sátira, pues llegamos a cotas bastante interesantes de cara a entretener al espectador. Entonces, claro, por eso juego un poco con este realismo social, donde juego con la comedia para hacer una crítica o una valoración del momento en el que estamos. Y en base a eso, pues me gusta mucho pues que la gente pues se implique en lo que está viendo, que sepa lo que está viendo. Entonces, para ello siempre juego con arquetipos, con elementos muy claros para presentar los personajes a la mayor brevedad. Porque claro, es verdad que una historia, un largometraje, pues por ejemplo de Nolan, pues le puede dedicar tres cuartos de hora simplemente a presentación de personajes. Pero en un cortometraje no hay tiempo para eso. Entonces lo mejor es jugar con arquetipos y que el espectador se sitúe lo más rápido posible para presentar el conflicto y que ya esté pegado a la butaca, ¿vale? Que sepa pues qué representa cada personaje, cómo se siente cada uno y dónde está y en qué marco se mueven antes de que suceda el conflicto. Y por eso me parece muy interesante jugar con arquetipos. Los arquetipos son elementos pues que nos ayudan y que sirven para saber en qué terreno estamos jugando. Entonces, en base a eso, yo juego con esos elementos para crear una atracción al espectador rápida, fácil y directa, porque al final estamos hablando de cortos que se verán en internet o se ven en todo tipo de pantallas y ahora no hay tiempo. Es como que los cortos tienen otro ritmo. Los cortos son, entre comillas, fáciles de digerir, pero digamos que cuando te sientas a ver una serie o a ver una película, tienes otro concepto del tiempo y del entretenimiento. Si estás con el móvil haciendo scroll, pues tiene que ser algo muy llamativo y que vaya al grano, que no te aburra, que entretenga. Entonces ese sintagma es el que siempre utilizo en mis trabajos. Es, hago esta historia y la voy a contar para que mi tío no se aburra, mi tío que es muy exigente. Pues entonces, claro, tengo que meterle todo el rato avances en la narración. No puedo dilatar mucho las acciones, el tiempo no se puede hacer muy denso, entonces para ello pues tengo que recurrir a ciertos elementos y la comedia es la que marca un poco el ritmo de mis trabajos y hace que los tempos sean diferentes a la vida real. Pero bueno, es verdad que es muy interesante hablar pues de películas, de historias que están apegados a lo que está sucediendo en el día a día. Y entonces, en base a eso, yo construyo mis historias.